Buenos días, estimados estudiantes de fisiopatología. El día de hoy les voy a explicar lo que es el equilibrio ácido-base, el equilibrio hidroelectrolítico, además lo que es la insuficiencia renal aguda y la enfermedad renal crónica. Entonces, a continuación les voy a presentar Entonces, dentro de lo que es la alteración del equilibrio hidroelectrolítico, tenemos de que el agua corporal representa cerca del 50 al 60% del peso corporal total. Pero es que esto va variando según el grupo etario que está presentado. Entonces, el 80% del agua corporal lo podemos encontrar en un bebé, el 100% solamente en estado fetal. El 70% del porcentaje del agua corporal total corresponde a un adulto y en el anciano al 50%. Con respecto a los compartimentos de los líquidos, tenemos que está el líquido intracelular y el líquido extracelular. Correspondiendo al líquido extracelular, el 1/3 y 2/3 al intracelular. Del agua extracelular se sabe que este corresponde al 20% del peso corporal total y se divide con lo que es el plasma y el líquido intersticial, siendo el plasma del 5% y el líquido intersticial del 15% del peso corporal. A nivel extracelular, además de lo que es el líquido, vamos a encontrar lo que son el catión sodio y los aniones cloro y bicarbonato. A nivel intracelular vamos a encontrar los cationes potasio y magnesio y los aniones fosfato y proteína. La presión osmótica corresponde a lo que es el movimiento de agua a través de la membrana celular y esto depende sobre todo de la ósmosis. Los principales factores determinantes de la osmolaridad son las concentraciones de sodio, glucosa y urea. Para poder saber el valor total de lo que es la osmolalidad sérica, vamos a tomar de referencia 2 veces el sodio más la glucosa entre 18 más lo que es el BUN entre 2.8. A nivel intracelular vamos a encontrar que este está a 290 milimol y a nivel extracelular este es de 310 milimol. Diariamente tenemos lo que es el intercambio normal de los líquidos y electrolitos, siendo que las pérdidas diarias en orina son de 1 litro, 250 mililitros en heces, 600 mililitros corresponden a lo que son las pérdidas insensibles. El 75% de estas se pierden por la piel y el 25% a nivel respiratorio. Dentro de los trastornos del equilibrio de líquidos, vamos a encontrar sintomatología aguda y sintomatología crónica. Dentro de las manifestaciones agudas, vamos a encontrar las cardiovasculares y del sistema nervioso central. Y cuando ya estas ya pasan a otro nivel y se han vuelto crónicas, vamos a encontrar además de esto lo que son
ísticos. A detalle lo vamos a ver progresivamente. Con respecto a la deficiencia de volumen, dentro de lo que vamos a encontrar en el paciente a nivel general, va a ser una pérdida de peso y la disminución de la turgencia. Sin embargo, cuando hay cuando hay exceso de volumen, vamos a encontrar lo que es el aumento de peso y el edema periférico, es todo lo contrario. A nivel cardíaco, con la deficiencia de volumen, en el paciente vamos a encontrar lo que es la taquicardia, la ortostasis o hipotensión, el colapso de las venas del cuello. En el exceso del volumen vamos a observar la distensión de las venas del cuello y escuchar lo que es el soplo. Y esto se da por lo que es el aumento del gasto cardíaco y aumento de la presión venosa central. A nivel renal, en la deficiencia de volumen vamos a observar lo que es la oliguria y la hiperazuemia. Sin embargo, al ver el exceso de volumen, obviamente vamos a encontrar en los pacientes lo que es la poliuria. A nivel digestivo, al encontrarse la deficiencia de volumen, vamos a ver lo que es el ilio y en el exceso de volumen, el edema intersticial. A nivel pulmonar, vamos a encontrar cambios solamente cuando hay un exceso de volumen que va a tener como resultado lo que es el edema pulmonar. En el caso de que haya hiponatremia, vamos a encontrar el sodio plasmático a menos de 130 miliequivalentes por litro. Cuando esta es sintomática, la vamos a encontrar de manera leve a menos de 130, moderada de 120 a 125 miliequivalentes por litro, y ya dentro de la clasificación la encontramos como severa cuando está a menos de 120 miliequivalentes por litro. Y como conceptualización tenemos que tener en cuenta de que existe la expansión del líquido intracelular a expensas de una disminución de la tonicidad del líquido extracelular. ¿Cuándo hay hipernatremia? Esta la encontramos cuando hay un sodio plasmático mayor a 145 miliequivalentes por litro. Entonces, en el caso de que haya hiponatremia, no solamente vamos a encontrar lo que es el nivel bajo de sodio sérico, sino que también se produce un exceso de agua extracelular. En el caso de la hipernatremia ocurre todo lo contrario. Hay una pérdida de agua libre o la ganancia de sodio mayor que la pérdida de agua. Clínicamente, ¿qué es lo que vamos a encontrar? En el caso de la hiponatremia, vamos a encontrar cefalea, confusión, reflejos tendinosos hipoactivos o hiperactivos, las convulsiones, el coma, la elevación de la presión intracraneal. A nivel musculoesquelético, debilidad, fatiga, calambres y sacudidas musculares. A nivel gastrointestinal, la anorexia, las náuseas, el vómito, la diarrea acuosa. A nivel cardiovascular, la hipertensión y bradicardia. Si hay una elevación notoria de la presión intracraneal, entonces hay que estar pendiente del paciente. A nivel ístico, vamos a encontrar lo que es el lagrimeo y la salivación. Y pues renal, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, lo que es la oliguria. En la hipernatremia vamos a encontrar un paciente inquieto o letárgico, con ataxia, irritable, con espasmos tónicos. Además, lo que se presentan los que son los delirios, las convulsiones, el coma. A nivel musculoesquelético, la debilidad. A nivel cardiovascular, la taquicardia
la hipotensión, el síncope. Vamos a encontrar también que las membranas mucosas están secas, pegajosas, una lengua que se puede tornar enrojecida, hinchada, con una disminución de la saliva y de las lágrimas. A nivel renal, igual vamos a encontrar lo que es la oliguria, y a nivel metabólico se puede presentar en el paciente estado febril. Cuando hay alteraciones del potasio, aunque sea el 2% corporal total, esta pequeña cantidad es crucial para la función cardíaca y neuromuscular. Entonces, vamos a encontrar a nivel del EKG cambios importantes, de los cuales debemos de estar pendientes. En el caso de la hiperpotasemia, se produce por el ingreso excesivo de potasio, por el aumento de la liberación de potasio de las células, la excreción anormal de los riñones. La hipopotasemia, sin embargo, se produce por la ingestión insuficiente, la excreción renal excesiva, pérdida de secreciones gastrointestinales y las desviaciones intracelulares. Esto ya yendo con la parte clínica, cuando el potasio está a más de 5 mil equivalentes por litro, se considera hiperpotasemia. Y vamos a encontrar pacientes con náuseas, con vómitos, cólico intestinal, diarrea, debilidad, parálisis ascendente e insuficiencia respiratoria. Dentro de los cambios del electro, como había mencionado anteriormente, vamos a encontrar unas ondas T puntiagudas, ondas P aplanadas, el intervalo PR prolongado y un ensanchamiento del complejo QRS. Cuando el potasio está a menos de 3.5 miliequivalentes por litro, lo consideramos hipopotasemia o hipocalemia. Vamos a encontrar el hilio, estreñimiento, debilidad, fatiga, disminución de los reflejos tendinosos, parálisis y en algunos casos el paro cardíaco. En el electrocardiograma vamos a encontrar las ondas U, el aplanamiento de las ondas T, los cambios del segmento de ST y las arritmias. Dentro de la clasificación de la hipopotasemia tenemos de hiperpotasemia, tenemos de que este es leve cuando está de 5 a 6.5 miliequivalentes por litro, moderada de 6.5 a 8 miliequivalentes por litro y severa a más de 8 miliequivalentes por litro. Los valores mayores a 6.5 miliequivalentes son considerados pacientes críticos. Con respecto a la hipermagnesemia, esta es muy rara, pero puede encontrarse en caso de una disfunción renal e ingestión excesiva a nivel nutricional. En el caso de la hipermagnesemia se da por la ingestión insuficiente, aumento de la excreción renal, pérdidas gastrointestinales, síndromes de mala absorción. En caso de que el paciente tenga una pancreatitis aguda, cetoacidosis diabética y aldosteronismo primario. Se considera hipermagnesemia cuando los niveles séricos están a más de 2.5 miliequivalentes por litro. Dentro de la clínica vamos a encontrar lo que es las náuseas, el vómito, la debilidad, el letargo y la disminución de los desflejos. Además, un estado de hipotensión y puede ocasionarse en el paciente un paro. Cuando hay hipomagnesemia, es decir, en niveles séricos menor a 1.5 miliequivalentes por litro, los reflejos son hiperactivos. Hay temblores musculares, puede darse lo que es el estatus de tetania con signo de TEC positivo y también podemos encontrar los que son el delirio y las convulsiones.
con respecto a los cambios de lo que es el calcio. Cuando hay hipercalcemia, los niveles séricos están por encima del 10.5 miligramos sobre decilitro. Puede darse cuando hay neoplasias malignas con hiperparatiroidismo primario, estados de depresión, vamos a encontrar depresión, confusión, estupor, coma. Además, debilidad, dolores en espalda, en las extremidades, poliuria, polidipsia, anorexia, náusea, vómito, estreñimiento, dolor abdominal y pérdida de peso. Cuando encontramos niveles por debajo de los 8.5 miligramos sobre decilitro, lo consideramos hipocalcemia. Esto se puede dar cuando hay pancreatitis, infecciones masivas del tejido blando, insuficiencia renal, las fístulas pancreáticas y del intestino delgado, el hipoparatiroidismo y el síndrome del choque tóxico, las alteraciones del magnesio. En este caso vamos a encontrar lo que son las parestesias, los calambres musculares, el espasmo carpopedal, el estridor, la tetania y las convulsiones. Cuando hay hiperfosfatemia, los niveles séricos están por encima de 4.5 miligramos sobre decilitro. Se da por un descenso en lo que es la excreción urinaria o el aumento de la ingestión o producción de fósforo. La mayor parte de los pacientes cursan asintomáticos, pero puede considerarse ya que puede dar lugar a los que son la formación de complejos metastásicos de tejido blando de calcio y fósforo. En el caso de la hipofosfatemia, los niveles séricos son a menos de 2.5 miligramos sobre decilitro, se dan por estados de desnutrición y disminución de la absorción gastrointestinal y puede manifestarse con una disfunción cardíaca o debilidad muscular. La compensación para los trastornos ácido básico es respiratoria o metabólica. La acidosis estimula los quimiorreceptores para incrementar lo que es la ventilación, mientras que la alcalosis disminuye esa actividad y por lo tanto reduce la ventilación. Los riñones ejercen la compensación para las alteraciones respiratorias mediante el aumento o decremento de la resorción de bicarbonato para la acidosis o la alcalosis respiratoria respectivamente, según sea el caso. Entonces, dentro de los que son los trastornos metabólicos, tenemos lo que es la acidosis metabólica y la alcalosis metabólica. Dentro de los trastornos respiratorios podemos encontrar 4 estados. Esto puede ser la acidosis respiratoria aguda, la acidosis respiratoria crónica y la alcalosis respiratoria aguda. Y el cuarto, que sería la alcalosis respiratoria crónica. Entonces, con respecto a este tema del equilibrio ácido-base, la acidosis tubular renal es la alteración fisiopatológica del metabolismo ácido-base, ocasionada por la pérdida renal de bicarbonato o por la reducción de la excreción tubular renal de los hidrogeniones. Entonces, ¿qué pasa? En el estado ácido se liberan hidrogeniones y en los bases, al contrario, se aceptan los que son los hidrogeniones. Entonces, para eso debemos explicar lo que es la secreción del hidrogenio y la reabsorción del bicarbonato por los túbulos renales. Entonces, a nivel de lo que es el túbulo proximal, se da lo que es la filtración del bicarbonato. Lo pueden ver aquí. Esto se da alrededor de 4.320 mil equivalentes por día.
Luego se da lo que es la reabsorción del bicarbonato del 70 al 85%, dando a nivel de lo que es el túbulo contorneado distal una reabsorción del bicarbonato del 10%. Y esto al finalizar el día queda en 1 miliequivalente por día. La importancia de saber qué es lo que pasa a nivel del túbulo proximal es que, así como lo habíamos explicado anteriormente, al entrar el sodio a un estado de intracelular, lo que hace es aumentar los niveles del líquido a nivel intracelular. Posteriormente genera lo que es el aumento progresivo del ingreso del cloro coadyuvante a lo que es el bicarbonato, y luego unirse a lo que ya están ahí, que son la glucosa, los aminoácidos. Y que esto se da en el túbulo proximal, y luego pasamos a lo que es la asa descendente delgada de Henle, en donde se da lugar a lo que es la salida de agua. Una vez que llegamos a la asa descendente gruesa de Henle, se da lo que es la salida de los solutos que habíamos ingresado a nivel del túbulo contorneado proximal, y vamos a observar aquí en lo que es la asa ascendente gruesa de Henle la salida del sodio, el cloro, el potasio, el calcio, el bicarbonato y el magnesio. Y aquí a nivel intracelular vamos a crear un estado hiposmótico que va a dar lugar a lo que es el ingreso del agua. Sigue dándose posteriormente lo que es la salida de lo que es el sodio, cloro, calcio y magnesio en la primera parte del túbulo distal. Luego, en la última parte del túbulo distal y el conducto colector, las células principales de lo que es la nefrona van a actuar en conjunto con las células intercaladas, dando lugar así a lo que es al reingreso de lo que es el agua y el potasio solamente. Y sigue progresivamente el intercambio, dando lugar a la salida de lo que es el bicarbonato, el ADH, junto con lo que es el agua, de manera progresiva, el sodio y el cloro. Este es un mecanismo dinámico, no es algo estacionario. Luego, a nivel del conducto colector medular, además de la salida o intercambio de lo que son los solutos en conjunto con el agua, entra en juego lo que es la urea. Entonces, dentro de la clasificación de la acidosis tubular renal, tenemos lo que es la proximal, la distal. Dentro de la distal se considera la tipo 1, la acidosis tubular renal hipercalémica o hiperpotasémica, que es la tipo 4, la acidosis tubular renal tipo 3, y la del infante, que es aquella que se considera tipo 1. ¿Qué vamos a encontrar en la clínica? En el paciente va a haber una bicarbonaturia y disminución del bicarbonato sérico. A nivel general, vamos a encontrar en los pacientes lo que es la poliguria, polidipsia, el raquitismo, el retraso del crecimiento. Bueno, y como observaron anteriormente, hay una disminución de la absorción
que esto nos va a dar lugar a una reabsorción progresiva de lo que es el bicarbonato, dando lugar a lo que es el daño de la membrana vasolateral del transportador y una alteración de la bomba sodio-bicarbonato. Ahora entramos a lo que es la insuficiencia renal aguda. Y para eso debemos de saber qué es. Pues este es un síndrome caracterizado por el descenso rápido, ya sea en horas o días, y sostenido de la tasa de filtración glomerular. La insuficiencia renal aguda puede tener lugar en el riñón con función previa normal o como exacerbación aguda en riñones con cierto grado de insuficiencia renal crónica estable. La oliguria se define como la diuresis inferior a 20 mililitros por hora o aproximadamente 400 mililitros por día y tiene lugar en alrededor de la mitad de los casos. Esta se divide en 3 categorías: la prerrenal, porque se me corrió todo. La insuficiencia renal aguda prerrenal representa de un 50 al 60% de la IRA y es el resultado del descenso de la perfusión renal debido a múltiples causas y por definición esta consiste en un trastorno reversible cuando se corrige la causa. El indicador más frecuente de la insuficiencia renal aguda es el aumento de la ASON, que es la acumulación de desechos nitrogenados. Dentro de este grupo encontramos lo que es el nitrógeno ureico, el ácido úrico y la creatinina en sangre. En este caso no puede mantenerse el equilibrio hidroelectrolítico. La insuficiencia prerrenal es la causa más frecuente de la insuficiencia renal aguda y se caracteriza por una disminución significativa del flujo sanguíneo renal, que es reversible. Si la causa de esta reducción puede identificarse y corregirse antes de que se produzca una lesión renal, las causas de insuficiencia prerrenal son la depresión profunda del volumen vascular, ya sea por hemorragia o por pérdida del volumen extracelular, es decir, por vómito, diarrea. También se puede dar por lo que es la alteración de la perfusión debido a la insuficiencia cardíaca y a shock cardiogénico. Y luego tenemos de que puede darse por la disminución del llenado vascular por el aumento de la capacidad vascular. Unos ejemplos de esto son la anafilaxia y el estado de sepsis. Algunos fármacos vasoactivos y materiales usados para el diagnóstico estimulan una vasoconstricción intrarrenal intensa e inducen una hipoperfusión glomerular e insuficiencia prerrenal. Entre las causas están la hipercalemia, las endotoxinas, los agentes de contraste radiológico como los utilizados para el cateterismo cardíaco, la ciclosporina, la anfotericina B, la adrenalina y dosis elevada de dopamina. En algunos casos podemos encontrar que los inhibidores de la enzima de la conversión de angiotensina, es decir, los IECA, reducen los efectos de la renina sobre el flujo sanguíneo renal y cuando se combinan con diuréticos pueden producir insuficiencia prerrenal en individuos con reducción del flujo renal a causa de las enfermedades de los vasos renales, ya sea grandes o pequeños. Las prostaglandinas ejercen un efecto vasodilatador sobre los vasos sanguíneos renales y los AINES reducen el flujo por medio de la inhibición de la síntesis de las prostaglandinas. En condiciones normales, los riñones reciben entre el 20 y el 25% del volumen minuto cardíaco. Esta gran irrigación sanguínea es necesaria para eliminar los desechos metabólicos y regular las concentraciones de los líquidos y electrolitos corporales. Pero
si no se trata de manera apropiada lo que es la hipoperfusión renal prolongada, puede provocar una necrosis tubular isquémica con mortalidad significativa. ¿Cuáles son esas condiciones o situaciones fisiopatológicas que condicionan lo que es la hipoperfusión renal? A continuación se las doy. Es la disminución del volumen intravascular. En este caso se puede dar por hemorragia, por pérdidas digestivas, por esta deshidratación, por la poliuria, por producción de terceros espacios, por pancreatitis, por quemaduras, por traumatismo, por peritonitis. Segunda, son por alteraciones de la resistencia vascular de la segunda causa. En este caso podemos encontrar estados de sepsis, la anafilaxia, la anestesia, los fármacos que disminuyen la poscarga. Y el tercero es el descenso del volumen sistólico, que se puede dar por un shock cardiogénico, insuficiencia cardíaca congestiva, la embolia pulmonar, las arritmias, el taponamiento cardíaco, las valvulopatías, la ventilación con presión positiva. Y entonces, ¿qué fármacos y sustancias nos puede provocar lo que es la necrosis tubular aguda? Como estábamos hablando anteriormente, los AINES, porque disminuyen lo que es la acción de las prostaglandinas. También entran dentro de este grupo lo que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los antagonistas de los receptores de la angiotensina 1, la ciclosporina A, los medios de contraste, los antimicrobianos, los aminoglucósidos, la vancomicina, la foscarnet, la anfotericina B, la ciclovir, la pentamidina, la indinavir, la sulfonamida. Dentro de los quimioterapéuticos tenemos también lo que son los cisplatinos, la ifosfamida, la mitramicina, la fluoruracilo, la tioguanina, la citarabina, metotrexato. Dentro de del grupo de las sales de litio, bueno, también tenemos las sales de litio, el paracetamol, el triamtereno, el metroxicofluorano, el tetracloruro de carbono, el cloroformo, los herbicidas, los hongos, los venenos de insectos y víboras, el interglicol. Además de la insuficiencia renal prerrenal, también tenemos lo que es la insuficiencia renal intrínseca y la insuficiencia renal postrenal. En este caso hablaremos de la insuficiencia renal intrínseca, que esta es originada por enfermedades que generan una lesión de las estructuras del riñón. Estas pueden ser glomerulares, tubulares e intersticiales. Las causas principales son la isquemia asociada con la insuficiencia prerrenal, la lesión de las estructuras tubulares de la nefrina por las toxinas y la obstrucción intratubular, la glomerulonefritis aguda, la pielonefritis, vamos a encontrar lo que es la lesión de los túbulos o necrosis tubular aguda, que es muy frecuente y puede tener origen isquémico o tóxico. Dentro de las manifestaciones clínicas vamos a encontrar oligoanuria, aumento de la urea y de la creatinina, sobrehidratación, acidosis metabólica, hiperpotasemia, hipermagnesemia, hiperamilasemia, hipercalcemia, hiperfosfatemia y anemia, además de alteraciones de la coagulación. La insuficiencia postrenal es producida por la obstrucción de flujo de la orina proveniente de los riñones y puede ocurrir en
los uréteres, ya sea por cálculos o estenosis en la vejiga, por tumores o vejiga neurogénica, en la uretra, por hipertrofia prostática, y también puede ocurrir y bueno, dentro de la hiperplasia prostática tenemos que esta es la causa más frecuente de lo que es la insuficiencia prosrenal de la uretra. Con respecto al tratamiento de la insuficiencia prosrenal aguda, consiste en liberar la vía urinaria y restablecer el flujo antes de que se produzca una lesión permanente en la nefrona. Con respecto a la insuficiencia renal crónica, que actualmente se considera lo que es la enfermedad renal crónica, esta se define como cualquier daño estructural renal o como deterioro del filtrado glomerular por debajo de 60 mililitros por minuto por metro cuadrado, siempre y cuando tenga implicaciones en la salud, y que se dé por un tiempo o por un periodo de tiempo mayor de 3 meses. Eso es muy importante. Esto representa lo que es la destrucción progresiva e irreversible de las estructuras renales. Puede deberse a varios trastornos que producen la pérdida permanente de las nefronas. Puede ser por diabetes, hipertensión arterial, por glomerulonefritis o enfermedad poliquística renal. Siendo la nefropatía diabética la causa más importante de insuficiencia renal crónica. Los signos de insuficiencia renal crónica no aparecen hasta que se destruye el 50% o más del tejido renal. Esta falla renal se desarrolla cuando el volumen de fracción glomerular disminuye por debajo del 20% de lo normal. A partir de ese momento, los riñones no son capaces de regular el volumen y la composición de los solutos, y esto nos va a producir en el paciente el edema, la acidosis metabólica, la hiperpotasemia, trastornos neurológicos, trastornos gastrointestinales, trastornos cardiovasculares, que son muy importantes. Entonces, por debajo de este 20% hasta llegar al 50%, en un primer momento los riñones poseen una gran capacidad de adaptación. Pero a medida de que estas nefronas se destruyen, las remanentes sufren modificaciones para compensar aquellas nefronas que se han perdido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en los pacientes? Una isostenuria o poliuria con orina casi isotónica con respecto al plasma. Durante este estadio comienza a desarrollarse lo que es la azoemia, la anemia y la hipertensión. La nefropatía terminal se produce cuando el volumen de fracción glomerular disminuye por debajo del 5% del valor normal. ¿Qué nos implica esto? Nos implica la disminución de los capilares renales y la formación de cicatrices en los túbulos. La masa renal suele estar disminuida y el tratamiento es necesario, en este caso, la diálisis. Es por ello que es considerado un problema de salud pública mundial. En primer lugar, su prevalencia es muy elevada. A ver, en Nicaragua incluso ya representa la tercera causa de muerte. La evidencia sugiere que la enfermedad renal crónica en Nicaragua afecta incluso a la población más joven, sobre todo a la masculina. Y
dentro de lo que es América Central, el aumento de la mortalidad debido a fallo renal, particularmente en hombres jóvenes de ciertas regiones de la costa del Pacífico, ha sido descrito tanto como en Nicaragua como en El Salvador, siendo la tasa de prevalencia observada dentro de los estudios a nivel centroamericano de 0 al 13,1%. Entonces, sabiendo esto, tenemos de que tenemos diferentes etiologías, pero que siempre vamos a observar, en este caso que es un estudio esto de España, vamos a encontrar siempre que prevalece la diabetes mellitus como la mayor causa de la enfermedad renal crónica. Luego vamos a encontrar lo que son las etiologías vasculares, glomerulonefritis, nefropatía intersticial, la enfermedad poliquística y otras enfermedades sistémicas. En este caso que es de un estudio de los Estados Unidos, siempre prevalece con en este caso con un 44,9% la causa la diabetes mellitus. Dentro de los factores de riesgo, desarrollo y progresión de la enfermedad renal crónica vamos a encontrar lo que es la edad avanzada, raza negra, diabetes, el sexo masculino, la hipoalbuminemia, la dislipidemia, el sobrepeso, la vamos a encontrar en el paciente lo que es la hipofosforemia, anemia, otros factores de riesgo de los que deben estar pendientes, el nacimiento con bajo peso, el tabaquismo, hiperglicemia, etc. A manera de estudio, siempre se ha determinado que las causas más frecuentes de insuficiencia renal crónica son las glomerulopatías primarias, encontrando lo que es la esclerosis glomerular focal y segmentaria, glomerulonefritis membranoproliferativa, la glomerulopatía por inmunoglobulina A, la glomerulopatía membranosa y la glomerulonefritis extracapilar y así como la fibrila. Dentro de las glomerulopatías secundarias vamos a encontrar lo que es la nefropatía diabética, la amiloidosis, el lupus eritematoso sistémico, la glomerulopatía infecciosa. Dentro de las nefritis túbulos intersticiales vamos a encontrar como principales causas las farmacológicas, el estar en contacto con metales pesados, la nefropatía por reflujo y la nefropatía por analgesia. En el caso de que se dé por enfermedades hereditarias, vamos a encontrar lo que es la poliquistosis renal, enfermedades quística medular. En el caso de que haya una nefropatía obstructiva, esta puede ser por hipertrofia prostática, litiasis renal, fibrosis retroperitoneal, el tumor retroperitoneal, anomalías congénitas. Dentro de las causas vasculares vamos a encontrar la nefroesclerosis hipertensiva, nefropatía isquémica, microangiopatía trombótica. Pero también encontramos causas potencialmente reversibles que originan lo que es la insuficiencia renal crónica. Dentro de estas está la hipertensión arterial maligna, la estenosis de la arteria renal, mieloma múltiple, la obstrucción o reflujo, la nefropatía hipercalcémica, la nefritis intersticial, la embolia del colesterol, el lupus, la vasculitis. Y entonces
si nosotros comenzamos a ver que a quienes, en qué pacientes se presenta más lo que es la insuficiencia renal crónica, siempre vamos a observar que son pacientes añosos. Entonces, también interviene lo que es el envejecimiento. Entonces, como todo órgano, también el riñón tiene su proceso de envejecimiento, como todo el organismo lo tiene, y es así que a partir de los 30 años el riñón comienza a perder 1 mililitro por año de función, lo que determina de que una persona de 80 años puede tener un filtrado glomerular de 60 mililitros por minuto. Entonces, este deterioro funcional progresivo solamente se hace clínicamente evidente cuando el filtrado glomerular llega de 20 a 30 mililitros por minuto, que es el umbral para el desarrollo del síndrome urémico. ¿Cuáles son los factores que pueden agravar una insuficiencia renal crónica estable? Bueno, estas son la infección, las infecciones en especial urinarias, obstrucciones urinarias, la depresión del volumen plasmático, la hipercalcemia, fármacos nefrotóxicos, la hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿cuáles son ahora las manifestaciones clínicas? Vamos a observar un paciente con acumulación de desechos nitrogenados, alteración del equilibrio hidroelectrolítico y trastornos en los minerales. Vamos a encontrar un paciente anémico con trastornos de la coagulación, hipertenso, con alteraciones de la función cardiovascular, trastornos gastrointestinales, también complicaciones neurológicas, trastornos de la integridad de la piel. Vamos a encontrar una piel, ¿cómo decirlo? Tan edematizada que se va a mirar brillante y bien tersa, bien estiradita, al español nica, un poco estiradita y muy delicada como la piel de bebé. También vamos a encontrar alteraciones inmunitarias. Las manifestaciones de la insuficiencia renal crónica dependen en gran medida del grado de la función renal remanente, de la presencia de las enfermedades coexistentes, del tipo de terapia de reemplazo renal que recibe el paciente también. De tanto hablar de asodados, de uremia arriba, uremia abajo, ustedes se deben de preguntar, ¿y qué es eso de uremia? Entonces, el término de uremia tiene un significado literal, y es que nos hace referencia a que hay elementos de la orina que están en la sangre, y se emplea así para describir las manifestaciones clínicas de la insuficiencia renal. Los síntomas de la uremia son escasos, hasta que se destruyen las 2/3 partes de las nefronas. Los síntomas más graves son la debilidad extrema y los vómitos frecuentes, y el estado letárgico, que puede dar como antesala a lo que es la confusión. Si no se trata del paciente, incluso puede llegar a lo que es el coma y la muerte. Entonces, para hablar de insuficiencia renal, no nos vamos a quedar solamente en los conceptos, sino también tenemos que hablar de lo que es la clasificación CADIGO. En este caso tenemos el grado 1, que en este caso vamos a encontrar un filtrado glomerular normal o elevado, que es del estado normal, que es a mayor o igual de 90. El grado 2 es un ligero deterioro del filtrado glomerular,
Este va de 60 a 89. Pero siempre debemos de tener en cuenta que además de lo que es la alteración del filtrado glomerular, vamos a encontrar lo que es daño a nivel renal. Entonces, en el grado 3A vamos a encontrar una disminución ligera a moderada del filtrado glomerular que va desde el 45 al 59% y más lo que es el daño renal. El grado 3B, la disminución moderada del filtrado glomerular del 30 al 44%, más el daño renal, el grado 4 con una disminución grave del filtrado glomerular del 15 al 29%, más el daño renal, y el grado 5 que es el fallo renal, que aquí ya encontramos que el filtrado glomerular está a menos de 15 y en este caso se necesita terapia de sustitución renal. Entonces aquí vemos los mecanismos de progresión desde el estadio temprano hasta lo que es el estado avanzado de la enfermedad renal crónica del New England Journal of Medicine. Entonces, en este caso, vamos a encontrar una pérdida mayor del 50% de lo que son las nefronas. Esto nos va a dar la activación de los mecanismos de adaptación glomerular. ¿Y qué es lo que va a pasar? Primeramente vamos a encontrar un estado de hipertensión en el paciente que nos va a dar como resultado de lo que es la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona más la proteinuria. Una vez, y sumándosele también que la mayoría de estos pacientes, como son añosos, también están propensos a lo que es tener la hiperlipidemia. Entonces, todos estos estados nos llevan a lo que es una elevada nos produce un aumento en lo que es la inflamación y el estrés oxidativo. Posteriormente vamos a ver que al no poder darse un mecanismo de adaptación que pueda dar como resultado una respuesta inmediata a lo que es el daño, posteriormente las células, ¿qué es lo que hacen? Hipertrofiarse para poder suplir las necesidades de filtración. Luego, al no darse lo que es llenar las necesidades del filtrado, posteriormente las células se cansan y programan su muerte, sea la apoptosis. Y luego se comienzan a producir la activación de las moléculas de adaptación. Todo este cambio se da en las células glomerulares. Luego, en las células epiteliales tubulares, igual se da lo que es la hipertrofia, la apoptosis. Se da lo que es el cambio de las células mesenquimales. Aquí se da una activación de lo que son las citoquinas y posteriormente lo que es la matriz de elaboración. A nivel de las células intersticiales vamos a encontrar lo que es la infiltración y la proliferación y además lo que es la activación de los miofibroblastos. Posteriormente se dan cambios en lo que son las células vasculares y que lo que va a producir es una disminución de la producción de estas células y sustitución del tejido
producido por un tejido cicatricial, lo que no va a dar lugar a lo que es el filtrado normal necesario. ¿Qué es lo que se va a producir ante esta cascada de inflamación y daño progresivo celular? Vamos a tener como resultado una glomerulosclerosis y una fibrosis intersticial. Por el cambio de tejido que era capaz de hacer un filtrado normal por un tejido fibroso que no sirve para el intercambio. Dentro de las manifestaciones clínicas y bioquímicas más características de esta enfermedad, vamos a encontrar lo que es la encefalopatía urémica, y en este caso vamos a encontrar un paciente con dificultad en la concentración, obnubilado, mioclonía y asterixis. A nivel del sistema nervioso también vamos a encontrar la polineuropatía periférica, que esta se presenta de manera difusa, simétrica y principalmente sensitiva. Puede darse lo que es el síndrome de las piernas inquietas de predominio nocturno. Con respecto a la neuropatía autonómica, esta se presenta con hipotensión ortostática, una respuesta normal a la maniobra de Valsalva y los trastornos en sudoración. A nivel hematológico, en el paciente vamos a encontrar anemia, disfunción plaquetaria, que clínicamente vamos a verlo como equimosis, menorragia, sangrado prolongado después de pequeñas heridas. También vamos a encontrar un déficit inmunitario. En el sistema cardiovascular vamos a tener hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca congestiva, la angina de pecho, las arritmias, pericarditis, la claudicación intermitente y los accidentes cerebrovasculares, que en estos temas no voy a profundizar mucho porque ya lo hicimos en el tema anterior. En el aparato digestivo vamos a encontrar lo que es la anorexia, náuseas, vómito. En el locomotor, prurito, dolores óseos. En el endocrino, dislipidemia, hiperglicemia, hiperinsulinemia. Dentro de los trastornos electrolíticos y del equilibrio ácido-base, hiperfosfatemia, hipocalcemia, hipermagnesemia, hiponatremia, hipopotasemia y la acidosis metabólica. Podemos observar nefromegalia cuando lo normal es encontrar disminución del tamaño del riñón. Pues sí, podemos encontrarlo cuando hay estados clínicos de poliquistosis renal, nefropatía diabética, mieloma múltiple, amiloidosis y la nefropatía obstructiva. ¿Cuáles son los factores potencialmente reversibles capaces de empeorar el grado de insuficiencia renal? La depresión de volumen, por el uso excesivo de diurético o porque el paciente tiene vómitos, diarrea. También puede ser por el factor de obstrucción. Por trastornos metabólicos, por infecciones también que puede presentar el paciente, y agentes diagnósticos, en este caso cuando utilizamos medios de contraste, y pueden ocasionar lesión directa del riñón, y la utilización de fármacos nefrotóxicos también, los cuales deben de evitarse, o bien, si es muy necesario la utilización de ellos, ajustar la dosis. Entonces, aquí ya viene la pregunta. Según todo lo que hemos visto anteriormente, ¿cuál es la diferencia entre agudo y crónico? La primera diferencia
es que el agudo se da a menos de 3 meses y el crónico a más de 3 meses el daño. Entonces, bajo este parámetro vamos a determinarlo como sintomatología aguda y sintomatología crónica. Entonces, la aguda se presenta a menos de los 3 meses, lo repito para que lo grabemos y que esto es fijo, que entre en el examen, y el crónico a más de los 3 meses. Entonces, ¿cuál es el otro parámetro para diferenciarlo? El tamaño renal. Entonces, dentro de lo que es el agudo, generalmente se encuentra normal y en el crónico un poco más pequeño, disminuido de tamaño. Vamos a encontrar alteraciones de la hemoglobina. En este caso es la hemoglobina glucosilada. Vamos a encontrarla normal en los pacientes con insuficiencia renal aguda y elevada en los pacientes con insuficiencia renal crónica. Entonces, dentro de la historia de la enfermedad renal, vamos a tomar en cuenta que la hipertensión va a estar presente siempre en los pacientes con insuficiencia crónica y ausente en los de insuficiencia renal aguda. ¿Cuáles son los otros cambios? Usualmente en los pacientes con insuficiencia renal crónica vamos a encontrar acidosis metabólica, anemia, hipercalemia, hiperfosfatemia. Sin embargo, en el paciente con insuficiencia renal crónica no todos estos parámetros están presentes. Otro parámetro de diferencia es la reversibilidad de la clínica. En el caso de ser una falla renal crónica, esto puede ser parcial, no completamente, a como pasa en lo que es una falla renal. Entonces, dentro del tratamiento de esta enfermedad, para ello vamos a disminuir la velocidad de progresión de la enfermedad, buscando siempre la causa y además utilizando las terapias de sustitución. El tratamiento a las complicaciones también se deben de mantener en el caso de que el paciente tenga diabetes, hipertensión, o si en caso de que sea obstructivo, pues buscar cómo hacer un tratamiento quirúrgico. Entonces, todo está en dependencia de la presentación de la enfermedad. La preparación del paciente para el inicio de la terapia renal sustitutiva o trasplante renal según los parámetros y secuencia de la enfermedad también. Entonces, en el caso del tratamiento, esto se lo voy a dejar por acá, porque en el caso del manejo es un poco extenso, porque siempre se busca la causa de la enfermedad y en este caso, pues no es una regla de oro para poder darle seguimiento del tratamiento del paciente, sino que todo esto en dependencia del origen de la enfermedad. Entonces, si el paciente es hipertenso, obviamente yo le voy a dar el antihipertensivo. Si el paciente pues, es diabético, entonces tengo que estar al día con su tratamiento de diabetes y así progresivamente. Pero siempre, 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 a pesar de que no tenga pues las cifras de hipertensión muy elevadas, hay que tener como cajón el tratamiento con Ixiara, que son renos protectores.
Y entonces eso sería todo solamente, y pues muchas gracias por la atención.